En un rincón oscuro del bosque, a orillas de un lago olvidado por el tiempo, se alza una casa antigua conocida como la Casa del Lago Maldito. La leyenda dice que nadie ha salido con vida de allí desde hace décadas. Acompáñanos mientras exploramos este lugar oscuro y misterioso, y descubre qué secretos mortales se esconden en sus sombras. ¿Tendremos la valentía de desentrañar la verdad, o caeremos presa de la maldición? En la orilla de un lago solitario, rodeado de densos bosques, se alzaba una casa antigua conocida como la Casa del Lago Maldito. Su fachada, marcada por el paso del tiempo, estaba cubierta de hiedra y enredaderas, dándole un aspecto siniestro. Las ventanas, en su mayoría rotas, parecían ojos vacíos que observaban a los incautos que osaban acercarse. La leyenda local contaba que la casa había sido construida hace más de un siglo por un acaudalado terrateniente que vivía allí con su familia. Una serie de extraños sucesos comenzaron a ocurrir poco después de su llegada. Los sirvientes desaparecían sin dejar rastro, los animales de la granja eran encontrados muertos sin explicación, y los hijos del terrateniente empezaron a comportarse de manera inquietante. Una noche, una tormenta feroz azotó la región, y al amanecer, el terrateniente y su familia habían desaparecido. La casa fue abandonada, y con el tiempo, su reputación como lugar maldito creció. Se decía que el espíritu del terrateniente vagaba por la casa, buscando venganza por el destino que había sufrido. También se rumoreaba que las almas de sus hijos merodeaban el bosque cercano, atrayendo a quienes se atrevían a acercarse. Muchos años después, un grupo de jóvenes se aventuró a pasar la noche en la casa, atraídos por la emoción de descubrir si las leyendas eran ciertas. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba la noche, los extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Ruidos inexplicables resonaban por los pasillos, puertas se cerraban de golpe sin motivo aparente, y las ventanas crujían bajo la presión de algo invisible. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer en la oscuridad de la casa. Sus amigos escuchaban sus gritos, pero no podían encontrar ni rastro de ellos. Finalmente, solo uno de ellos quedó, luchando por encontrar una salida. Mientras corría por los pasillos oscuros, se topó con una habitación cerrada con llave. Desesperado, logró forzar la puerta y entrar. Allí, encontró un diario antiguo sobre una mesa. Lo abrió con manos temblorosas y leyó la última entrada del terrateniente, una confesión aterradora sobre cómo había hecho un pacto oscuro para obtener poder y riqueza, sacrificando a su propia familia. Los espíritus vengativos, ahora atrapados en la casa, no dejaban escapar a nadie que se atreviera a entrar. El joven, al comprender la verdad, trató de salir de la casa corriendo, pero los fantasmas de los hijos del terrateniente lo atraparon, llevándolo hacia las profundidades de la casa. Desde entonces, la Casa del Lago Maldito sigue siendo un lugar de misterio y terror, una advertencia para todos aquellos que intentan desentrañar sus oscuros secretos. Nadie ha vuelto a salir con vida desde esa última noche. Con el paso de los años, los rumores sobre la desaparición del grupo de jóvenes comenzaron a extenderse. Los habitantes locales evitaban la casa a toda costa, temiendo por sus vidas y recordando las historias de los espíritus vengativos atrapados en su interior. Pero, aún así, había quienes no podían resistir la tentación de descubrir la verdad. Un investigador paranormal llamado Samuel, intrigado por la leyenda, decidió enfrentarse al peligro y explorar la Casa del Lago Maldito con un grupo de expertos en lo sobrenatural. Su objetivo era desentrañar los misterios de la casa y, si era posible, liberar las almas atrapadas allí. La noche elegida para su expedición, Samuel y su equipo se dirigieron a la casa con cámaras, grabadoras y otros equipos para documentar su experiencia. A medida que se adentraban en la casa, el ambiente se volvía más inquietante. El aire estaba denso, como si algo invisible estuviera observándolos desde cada rincón. Exploraron varias habitaciones, encontrando rastros de los jóvenes desaparecidos, objetos personales, como mochilas y teléfonos móviles, estaban dispersos por la casa. Las grabaciones comenzaron a captar voces susurrantes, risas inquietantes y sonidos de pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Samuel decidió seguir los pasos que llevaban a la habitación donde el joven había encontrado el diario del terrateniente. Allí, su equipo encontró el diario, tal como lo había descrito el joven antes de desaparecer. Samuel comenzó a leerlo en voz alta, esperando obtener pistas sobre cómo liberar a las almas atrapadas. Mientras leía las páginas finales del diario,
una sombra oscura emergió de las paredes, tomando la forma de un hombre alto y delgado, con ojos vacíos y un semblante perturbador. Era el espíritu del terrateniente, furioso por la invasión de su hogar. Los miembros del equipo trataron de enfrentar al espíritu con amuletos y cánticos, pero fue inútil. El espíritu arremetió contra ellos, separándolos y llevándolos a diferentes partes de la casa. Samuel, sin embargo, logró escapar a duras penas y corrió hacia el lago. Al llegar a la orilla, se detuvo y pensó en el pacto oscuro que el terrateniente había hecho. Decidió hacer un sacrificio simbólico, arrojando el diario al agua. Mientras el diario se hundía, escuchó un grito desgarrador proveniente de la casa. Un silencio escalofriante se apoderó del lugar. El espíritu del terrateniente había sido liberado de su maldición al perder el control de sus secretos más oscuros. Las almas atrapadas también encontraron paz, dejando la casa y el lago tranquilos por primera vez en décadas. Samuel regresó al pueblo, dejando atrás la casa del lago maldito, que ahora parecía estar en paz. Desde aquel día, la casa fue finalmente olvidada, y las leyendas sobre su maldición se convirtieron en un vago recuerdo entre los habitantes locales. Sin embargo, Samuel sabía que siempre habría quien intentara desentrañar los secretos de la casa del lago maldito, y tal vez, un nuevo capítulo en la historia estaría por comenzar. A pesar de que los rumores sobre la casa del lago maldito comenzaban a desvanecerse, la curiosidad humana no podía ser apagada. Los habitantes de la región, aunque precavidos, no pudieron evitar la presencia de nuevos visitantes que se aventuraban a explorar la antigua propiedad. Con el paso de los años, otro grupo de investigadores decidió intentar descifrar los misterios que rodeaban a la casa. Entre ellos se encontraba una mujer joven con un interés especial en lo paranormal. Su enfoque no era solo descubrir qué había ocurrido en el pasado, sino también averiguar cómo evitar futuras tragedias. A medida que el equipo recorría la casa, algo diferente comenzó a suceder. Los ruidos extraños seguían presentes, pero también había un silencio inquietante que se intercalaba entre ellos. La joven, más perceptiva que sus compañeros, notó que cada vez que escuchaba esos momentos de calma, una presencia invisible parecía observarlos. Los investigadores llegaron a la habitación donde el diario había sido arrojado al lago años atrás. La joven se percató de una extraña inscripción en la pared, una advertencia escrita en un lenguaje antiguo que parecía estar relacionada con los espíritus atrapados. Decidió grabar la inscripción y, junto con sus compañeros, investigó su significado. Descubrieron que la inscripción describía un ritual para liberar a las almas atormentadas y sellar la casa para siempre. El ritual requería una combinación de elementos sagrados y la presencia de una persona con un corazón puro. Dispuestos a arriesgarse, los investigadores llevaron a cabo el ritual con cuidado, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mientras lo hacían, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. Una luz brillante envolvió la habitación, y los espíritus atrapados en la casa comenzaron a emerger, agradecidos por su liberación. Los gritos y gemidos que una vez llenaban la casa cesaron, y los investigadores sintieron un peso levantarse de sus hombros. Sabían que habían logrado liberar a las almas de su eterno sufrimiento. Finalmente, la casa fue sellada según el ritual, evitando así futuras tragedias. Los investigadores dejaron la propiedad con una sensación de satisfacción y paz. Aunque la casa del lago maldito había sido finalmente liberada de su maldición, los valientes investigadores sabían que nunca olvidarían la oscuridad que habían enfrentado y los espíritus que habían ayudado a liberar. La casa permaneció cerrada y olvidada, ya que su historia había llegado a su fin. La noticia de que los investigadores habían logrado sellar la casa del lago maldito se extendió rápidamente por la región, y los habitantes locales respiraron aliviados al saber que finalmente el lugar no representaba un peligro para ellos. La casa, cerrada y olvidada, quedó cubierta por las sombras del tiempo y el bosque continuó su avance, envolviéndola cada vez más. Años después, la casa del lago maldito se convirtió en una reliquia olvidada por la mayoría. Sin embargo, una pareja de aventureros urbanos, en busca de emociones fuertes, decidió visitarla, a pesar de las advertencias de los habitantes locales. Querían filmar un documental sobre los lugares embrujados y creían que la casa sería el escenario perfecto. Al llegar a la propiedad, notaron que la casa estaba en peor estado de lo que imaginaban, casi consumida por la vegetación. Aún así, su curiosidad los llevó a adentrarse en la casa.
los muros crujían y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. La pareja encendió sus linternas y comenzó a filmar. A medida que exploraban, notaron que los ambientes eran cada vez más oscuros y fríos. Los ecos de sus pasos resonaban por los pasillos, pero el ambiente estaba silencioso, sin los ruidos extraños que otros habían reportado en el pasado. Esto solo les hizo bajar la guardia, creyendo que los investigadores anteriores habían hecho un buen trabajo al sellar la casa. Sin embargo, algo inesperado ocurrió cuando encontraron un sótano oculto detrás de una estantería derruida. Descendieron por unas escaleras podridas hasta llegar a una habitación oscura, llena de objetos antiguos y símbolos extraños grabados en las paredes. Al iluminar el lugar con sus linternas, uno de ellos se topó con un pequeño libro de aspecto antiguo, cubierto de polvo y casi destruido. Al abrirlo, se dieron cuenta de que era otro diario, diferente al que había sido arrojado al lago años atrás. El diario relataba los esfuerzos de un descendiente del terrateniente original, quien había intentado romper el sello que mantenía la casa libre de espíritus, en un intento de recuperar el poder y la riqueza de su antepasado. Aunque el descendiente fracasó, su diario describía rituales oscuros y maldiciones poderosas que podrían liberar a las almas una vez más. La pareja, presa del pánico, decidió salir de la casa inmediatamente, pero, al intentar hacerlo, se dieron cuenta de que la puerta principal estaba bloqueada, y las ventanas parecían haber sido selladas desde el exterior. Los ruidos comenzaron a regresar, el crujir de las paredes, los pasos invisibles y las voces susurrantes llenaban el aire. Atrapados en la casa, la pareja tuvo que enfrentarse a los fantasmas que aún acechaban. Intentaron resistir, pero el espíritu del descendiente del terrateniente los persiguió, atormentándolos mientras intentaban escapar. Finalmente, encontraron una salida a través de una ventana rota y lograron huir, pero con la certeza de que la casa había recuperado su maldición. Ahora, con la revelación del diario y el conocimiento de que los esfuerzos del descendiente del terrateniente habían revertido el sellado, el destino de la casa del lago maldito permanece incierto. Los espíritus liberados de nuevo pueden continuar atormentando a quienes se atrevan a acercarse, y la casa sigue siendo un peligro latente, como una sombra oscura que nunca abandona el lago. El descubrimiento de que la casa del lago maldito había sido liberada de su sello fue una revelación aterradora para la pareja de aventureros urbanos. Aunque habían logrado escapar por una ventana rota, la sombra de la casa parecía perseguirlos. Su encuentro con el espíritu del descendiente del terrateniente y la revelación del nuevo diario les había dejado marcas psicológicas imborrables. Decididos a advertir al mundo sobre el peligro renovado que representaba la casa, la pareja intentó hacer público su hallazgo. Sin embargo, sus esfuerzos se encontraron con escepticismo y desdén. Muchos creían que solo buscaban fama a través de historias inventadas, mientras que otros consideraban la leyenda de la casa maldita como un mito ya resuelto. A pesar de la incredulidad de los demás, la pareja continuó trabajando para reunir evidencia que pudiera respaldar sus afirmaciones. Pero a medida que investigaban más sobre la casa y el legado del descendiente del terrateniente, comenzaron a sentir una presencia oscura y vengativa que los acechaba. Una noche, mientras revisaban los archivos de video y las notas del diario, los objetos en su casa comenzaron a moverse por sí solos. Puertas se cerraban de golpe, luces parpadeaban y voces susurrantes llenaban los rincones de su hogar. La pareja, aterrorizada, trató de huir, pero la casa parecía haberse convertido en una extensión de la maldición del lago. La noche se convirtió en una pesadilla cuando el espíritu del descendiente del terrateniente se manifestó en su hogar. Desesperados por escapar, intentaron protegerse con amuletos y cánticos que habían aprendido en su investigación. Sin embargo, el espíritu, fortalecido por el oscuro legado de su antepasado, no mostró piedad. Atrapados en su propia casa, la pareja fue atacada por fuerzas invisibles. El espíritu los arrastró hacia un espejo antiguo, cuya superficie reflejaba una oscuridad infinita. Con gritos de terror, la pareja fue absorbida por el espejo, desapareciendo sin dejar rastro. La casa del lago maldito, que una vez fue sellada, ahora había extendido su maldición más allá de sus límites. Los espíritus atrapados en el lago y en la casa ahora podían cruzar a través de los espejos antiguos, llevándose consigo a aquellos que osaran enfrentarse a su legado oscuro. La pareja, perdida en un reino de sombras, nunca fue encontrada. La historia de su desaparición solo se convirtió en una advertencia más sobre la maldición del lago maldito, un eco de la oscuridad que se extendería más allá de las fronteras de la casa.
El lago y la casa continuarían siendo lugares prohibidos para los habitantes locales, quienes ya no se atreverían a acercarse a los dominios de los espíritus vengativos.